86. Salmo 86. Vamos a ver el Salmo 86. Este salmo es una oración de David. Oración de David. Pero vamos a enfocarnos en el versículo 10, Salmos 86, 10. Y el título de la enseñanza o de la prédica de esta mañana es: tenemos un Dios sobrenatural. Amén. Tenemos un Dios sobrenatural. Salmos 86, 10. ¿Por qué les enseño esto? Le voy a decir algo, le voy a hablar la realidad. Nosotros cargamos muchas veces con problemas de dinero, financieros. A veces hay problemas con los hijos, la rebeldía de los hijos. A veces toca lidiar con la salud, o sea, con problemas de enfermedad. En otras veces con problemas de depresión. Cualquier situación que se enfrente. Pero el Espíritu me habla y me dice: la iglesia tiene acceso al poder sobrenatural de Dios. Y cuando tenemos acceso al poder sobrenatural de Dios, significa que Dios va a hacer milagros en el área que la necesitemos. Si necesitamos milagros en la sanidad, pues Dios nos va a sanar. Si necesitamos milagros en la liberación, Dios nos va a liberar. Si necesitamos restauración matrimonial o restauración familiar, porque a veces el matrimonio está bien, hay matrimonios que están excelentes, o sea, en la pareja, pero los hijos andan en drogas o andan en alcohol y es un dolor de cabeza para la pareja. Entonces Dios va a hacer restauración a hogares, los hijos volverse a los padres volverse a los hijos, la gente enferma va a ser restaurada en salud, la gente en depresión va a ser restaurada y va a tener completa libertad. Entonces, el acceso al poder sobrenatural de Dios nos da en los milagros que nosotros necesitamos para hoy. Dice el versículo 10, escuche Salmos 86, 10. Pero tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Ahí me voy a enfocar. Y hasta lo podemos aprender ese texto porque es corto. Dice: solo tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Ahora, en primer lugar, David empieza con la grandeza de Dios. En segundo lugar, sigue con las maravillas de Dios. Y en tercer lugar, dice: solo tú eres Dios. Ahora, si nos enfocamos en este pasaje y lo hacemos vida en nuestro interior, una activación en nuestro espíritu, significa que aunque la carga sea grande, no va a ser más grande que nuestro Dios. Solo tú eres grande. Si la enfermedad es grande, no va a ser más grande que nuestro Dios. Si los problemas financieros son grandes, no van a ser más grandes que nuestro Dios. O sea, la situación que esté enfrentando usted jamás se va a comparar con la grandeza de Dios. Y si entendemos por revelación, no solo por conocimiento, que Dios es grande y más grande que nuestros problemas, en esta mañana nos vamos a ir descansados, nos vamos a ir libres, nos vamos a ir sanos por el poder de una palabra, por el poder del Espíritu Santo, porque su enfermedad no va a ser más grande que el poder de Dios, sus problemas financieros no van a ser más grandes que el poder de Dios, su situación familiar jamás será más grande que el poder de Dios. O sea, Dios es grande y aparte la grandeza de Dios manifestará su gloria en el área que usted la necesite. Ni el mar pudo detener al pueblo de Israel. O sea, si el mar se abrió en los tiempos de Moisés, si el Jordán se abrió en los tiempos de Elías, si las cosas sobrenaturales sucedieron en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, también pueden suceder hoy. Hebreos 13:8 le dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si lo parafraseo, le diría: Jesucristo tiene poder en el pasado, en el presente y en el futuro para manifestar su gloria entre nosotros. Grandeza de Dios. Después dice el salmista David: hacedor de maravillas. Una maravilla son una manifestación sobrenatural
que lo va a dejar impactado, que lo va a dejar maravillado, que lo puede dejar hasta atónito. Por eso usted a veces se asusta y dice, ¿cómo es posible esto? Cuando nosotros no hacemos las cosas, o sea, Dios las hace de manera sobrenatural, por eso los milagros no tienen explicación, los prodigios no tienen explicación, las maravillas no tienen explicación. Solo debemos de creer. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que creerle. Hay cosas que no vamos a entender, pero por la fe debemos de creerla, por la fe debemos de soltarla. Y hay que aprender a vivir por fe hoy. Quiere los milagros de Dios, quiere ver la grandeza de hoy. Haga algo, viva por fe y activa su fe ahora. Si usted tiene marido inconverso y dice, no, si tu marido no tiene arreglo, tu marido ya no se compuso, la palabra de Dios dice que al que cree todo es posible. La palabra de Dios dice que no hay nada imposible para Dios. O sea, Dios puede traer su esposa inconversa o su esposo inconverso o sus hijos inconversos. Dice la Biblia que Dios escoge lo más vil. Dice la Biblia que Dios escoge lo más débil. Y también escoge, dice, lo más necio. Hay hombres que no quieren saber nada de Dios. No tienen temor de Dios. Otros dicen que Dios no existe. Otros se burlan de los cristianos. De ahí Dios va a sacar algo. De ahí Dios va a sacar algo. Los que se burlaban son los que van a terminar gozándose en la presencia de Dios. Los que no creían son los que van a caminar con su Biblia en la mano. Los que caminaban un cigarro en la mano, una cerveza en la mano, un pobre marihuana en la mano, después van a andar la Biblia y van a andar predicando la palabra del Señor. Si usted tiene pareja, mujer inconversa, hombre inconverso, hijos inconversos, siga orando que después Dios va a hacer la obra y aquel que no quería lo va a ver delante de la presencia de Dios, derramando lágrimas, derramándose en el altar, sirviendo a Dios y evangelizando a otras personas. Es que para Dios no hay nada imposible. Y le voy a decir algo, no importa cuántos años ha estado orando, si usted persevera, lo que a usted le ha costado años, Dios lo puede sorprender en un minuto. Dios lo puede sorprender en una tarde. Dios lo puede sorprender en una noche. Dios lo puede sorprender en un día. ¿Por qué? Porque cuando es el tiempo de Dios no lo va a detener el diablo. Cuando es el tiempo de Dios el mundo no lo detiene. Y cuando es el tiempo de Dios los hombres no pueden detener algo. Yo no sé si está recibiendo, pero yo creo que está medio dormido y no está en ayuno. Pues no desayunaron, ¿no? Pero los milagros se reciben por la fe. O sea, si usted tiene fe, tiene que desatar esos amenes. Si usted tiene fe, tiene que desatar la gloria de Dios. Porque ¿cuántos maldicen a sus hijos? ¿Cuántos están maldiciendo su hogar? ¿Cuántos están maldiciendo a su pareja? ¿Cuántos están diciendo ese hombre es duro? ¿Cuántos están diciendo esa mujer es dura? Pero para Dios no hay piedra que no pueda romperse. No hay piedra que no pueda sentir la presencia del Espíritu Santo. Esos hombres y mujeres o jóvenes que son de dureza de corazón, Dios va a tratar con ellos. Amén. Dios los va a traer a esta casa. Amén. Dios los va a traer para que sirvan. Dios le va a hacer que ese hombre le pida matrimonio, que esa mujer acceda a que diga casémonos. Amén. Y usted va a tener libertad. O sea, los obstáculos que ha tenido hoy, no se preocupe, usted solo permanezca hablando. Usted solo permanezca creyendo que Dios va a hacer algo sobrenatural. O sea, amén. Dios no va a hacer en su familia cosas naturales. Dios va a hacer en su familia cosas sobrenaturales. Amén. Número uno, la grandeza de Dios. Número dos, las maravillas de Dios. Mire qué poderoso. Y no han entrado ni a la introducción. La grandeza de nuestro Dios. Mire que a mí esto me activó en mi espíritu algo. Porque no crean, nosotros también nos preocupamos. Los ministros, profetas, apóstoles, pastores, evangelistas se preocupan. Hay gente por las redes sociales que están preocupados por deudas, por alquileres de iglesia, por alquileres de iglesia. Hay pastores que están preocupados por alquileres de templos donde tienen el local. Pero Dios va a proveer. O sea, al que Dios llama, Dios lo va a respaldar. Dios siempre llega a tiempo. No espere que Dios va a llegar tarde. El Señor va a llegar a tiempo con la provisión. El Señor va a llegar a tiempo con la finanza. El Señor va
llegará tiempo con los recursos y lo que Dios le mostró en sueño, lo que Dios le mostró en visión, Dios lo va a cumplir. Amén. Es necesario el desierto, pero vamos a ver la gloria de Dios en medio del desierto. No nos vamos a preocupar por alquileres, no nos vamos a preocupar si la gente no está llegando, no nos vamos a preocupar por el pago de buses, no nos vamos a preocupar por cualquier deuda. Nuestro deber es trabajar y creerle al Señor. Amén. Pero si no trabajamos, ¿cómo podemos esperar la gloria de Dios? Hay que creer y el creer es actuar. Si evangelizamos, la iglesia crece. Si enseñamos, los discípulos se reproducen. Si formamos líderes, las células se van a comenzar a expandir. Aunque sea en proceso lento, pastores, no hay que preocuparse. Dejen todo en las manos de Dios. Dejen su familia en las manos de Dios. Dejen sus hijos en las manos de Dios. Mientras usted trabaja para Dios, el Señor va a trabajar su obra con usted. Amén. Es grande. Número 2, repito, hacedor de maravillas. Y número 3 dice David, solo tú eres Dios. O sea, no me voy a doblegar ante nada ni ante nadie porque no hay dioses como el Dios que tenemos nosotros. Hay una alabanza, creo que en merengue, que dice, tengo un Dios que todo lo puede. Cuando la gente está amargada, le da cuerda esa alabanza. Pero cuando la gente está llena del Espíritu Santo, creo que hasta pega su bailada, ¿no? Es como merengue. Dice, tengo un Dios que todo lo puede. Pero a veces se nos olvida esa frase, porque más que una alabanza es una frase. Dice Filipenses 4:13, que se lo saben hasta los ateos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces en Dios vamos a lograr grandes cosas. El salmista también dijo, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. O sea, usted va a ver milagros en medio de los ataques de los brujos. Usted va a ver su gloria en medio de los ataques de los brujos. Los brujos se levantaron contra Israel en los tiempos de Moisés para que Moisés no liberara al pueblo, pero Dios le dio no liberación, le dio, dice la palabra, gran liberación al pueblo de Israel. O sea, en medio de la brujería vamos a ver la gloria, en medio de la brujería vamos a ver prodigios, en medio de la brujería vamos a ver el poder sobrenatural de Dios obrar en nuestro favor. De Dios. Nos atacan los brujos, sí nos atacan. Atacan la iglesia los brujos, sí nos atacan. Pero ya no nos enfoquemos en el ataque que duelen, los ataques que duelen. Punzadas en la cabeza, dolores en la cabeza, mareos, dolores de huesos, náuseas, dolores de barriga. Duelen, sí duelen. Pero no hay poder más grande que el poder que respalda a la iglesia de Cristo. O sea, el ataque muchas veces duele y es fuerte, pero no hay poder más grande que el poder de Dios que nos respalda. Y aunque los ataques vengan, está despertando el guerrero o la guerrera en usted. No se detenga, agarre su espada, contraataque las tinieblas, contraataque el diablo. Si vino en contra suya, se va a tener que ir huyendo. Si vino en contra de su matrimonio, se va a tener que ir huyendo. Si vino en contra de sus hijos, se va a tener que ir huyendo. Nosotros vamos a huir. Quien va a huir es Satanás, sus demonios y sus servidores. ¿Quiénes son los servidores? Los brujos. Nos vamos a detener, porque hay dos niveles de poder sobrenatural. Está el poder sobrenatural de Dios y está el poder sobrenatural de las tinieblas. Dos fuentes de poder sobrenatural, perdón. Hay dos fuentes de poder sobrenatural. La primera es la de Dios y la segunda es la de Satanás. Y le voy a hacer una buena noticia. Lo original trae peso. Lo original es más valioso y lo original es imborrable. Las copias son de menos valor. Las copias tienden también a adorarse. O sea, lo sobrenatural de Satanás es una copia del reino de la luz o del reino de Dios. Entonces jamás el poder de una copia va a ser como el poder original de nuestro Dios. Jamás el poder de la creación, porque Satanás fue creado por Dios. Jamás el poder sobrenatural de Satanás va a igualar el poder original de nuestro Dios. La creación jamás va a tener un poder más grande
sea, no, al Dios que servimos es grande. El Dios que servimos hace maravillas. El Dios que servimos es único. Y a veces no ponemos nosotros ese entendimiento en la palabra. Por eso es necesario congregarse. Mire qué activación estamos recibiendo ahorita para contrarrestar ataques del diablo, ataques de enfermedad, problemas en la familia. Los problemas de la familia no son fáciles, causan depresión, causan contienda, causan disturbio. Pero sabemos que no hay problema más grande que el poder de nuestro Dios, que la autoridad de nuestro Dios, que la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Y le voy a decir algo. Usted tiene una ventaja y yo también. El Señor es Dios para el inconverso. Solamente la faceta de Dios, pero para nosotros es nuestro Padre. Fuimos recibidos en adopción por medio del Espíritu Santo. O sea, su Dios es su Padre. Usted es hijo de Dios y su Padre tiene poder, tiene grandeza, tiene sabiduría, tiene autoridad sobre el cielo, sobre la tierra y sobre debajo de la tierra. O sea, nuestro Padre no es cualquier persona. Y cuando digo de persona, no me hablo de una persona natural. Dios es espíritu, pero Él es una persona, o sea, Él tiene sentimientos, Él tiene emociones, Él se alegra, Él se entristece y también se enoja. Y creo que en esta mañana el Señor está gozoso porque creemos que Dios es autoridad máxima sobre el cielo, sobre la tierra, sobre debajo de la tierra. Hemos adorado el poder de un Dios grande. Hemos alabado el poder de nuestro Dios. ¿Quién no se, si a veces las mujeres cuando leen una canción romántica, va como se alegran, más si les gusta a la persona? Entonces el corazón de Dios se goza cuando hay un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Cuando adoramos con todo el corazón, tocamos el corazón de Dios. Cuando no adoramos con todo el corazón, no tocamos el corazón de Dios. Entonces el secreto de tocar el corazón de Dios es hacer las cosas de corazón para Él. Número 2, humillarnos delante de Él. La gente altiva, Dios no le escucha. La gente arrogante, Dios no le escucha, no tiene tiempo para poner su oído. Porque el Señor dice la palabra que el altivo ve de lejos, pero Él está cerca del humilde, de aquel que reconoce y viene a la casa de Dios y dice: Señor, yo ya no puedo con mis problemas. Señor, yo ya no puedo con esta área. Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, que soy pecadora. No voy a ser como el publicano que llegó y dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Yo ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo. Pero el otro llegó con humildad y le dijo: sé propicio a mí, que soy pecador. Conoció más la condición que sus acciones. ¿Por qué les hablo de esto? Si queremos ver la manifestación del Espíritu Santo, la gloria de Dios en vivo, como decía un pastor, debemos de ser humildes. Dios va a estar en medio de los humildes. Y le voy a decir algo. Hay una promesa en la Biblia que dice: donde 2 o 3 estén congregados, dice, en mi nombre. Ahí estoy yo, dice, en medio de ellos. Pero si los 3 son humildes, pero si son antiguos, aunque diga que hayan 3, Dios no va a estar ahí. Imagínense que usted se reúna con 2 personas más y diga: dice la palabra de Dios que donde estén 2 o 3, ahí está Dios en medio de ellos. Y empieza a criticar, y empieza a chismear, o empieza a dar: ayunemos para que la hermana deje el grupo, o ayunemos para que la hermana o el hermano deje alabanza y quede yo. Ayúdenme a orar ahí para que quede yo. No, ahí no está Dios. Jamás. O sea, el crecimiento de nuestra vida se va a determinar según el nivel de búsqueda y oración. El evangelismo necesita orar en lo secreto, cantar en el altar, orar en el secreto, predicar y enseñar, orar en el secreto.
para que haya un respaldo de parte de Dios. El Salmo 86:10 proclama que Dios es el único Dios, grande y hacedor de maravillas, destacando su poder, sabiduría, verdad, fidelidad y misericordia. El salmista alaba a Dios por su grandeza y por las milagrosas obras que ha hecho, no solo en la naturaleza, sino también a través de la salvación y provisión para su pueblo. Número 1, Dios es único y grandioso. Escuche, Dios es único y grandioso. Cuando cantamos aquel cántico también dice grande y fuerte en nuestro Dios. Pero Dios no solamente es grande ni solamente fuerte. Dios es único. Fuera de Él no hay quien salve. Fuera de Él no hay quien haga esas maravillas y esos prodigios. ¿Satanás tiene poder? Sí tiene poder. ¿Satanás puede hacer milagros? Sí puede hacer milagros. Sí puede hacer milagros. ¿Pero a cambio de qué? De su alma. ¿A cambio de qué? De traerle muerte eterna a su vida. Dios lo que nos pide solamente es arrepentimiento y humillación. Dios es único y grandioso. La frase solo tú eres Dios, escuchen, enfatiza la exclusividad de Dios y la superioridad sobre todos los demás poderes y deidades. Vamos a Mateo 6:13. Mateo 6:13. Hay 3 cosas que Jesús dijo que le pertenecen a Dios. Mateo 6, versículo 13. Y esto solo lo dijo en la oración. Y escucha lo que dice Mateo 6:13. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero escucha lo que dice hoy. Porque tuyo, aquí dice tuyo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y ahí termina la oración y dice amén. Hasta la Biblia dice amén. 3 cosas: reino, poder y gloria. ¿Qué es el reino? Es la autoridad del cielo en la tierra. Ese es el reino. ¿Qué es el reino? La autoridad y el gobierno del cielo en la tierra. ¿Qué es el poder? Es la habilidad de Dios para hacer obras milagrosas. Repito, reino es la habilidad. Perdón, reino es la autoridad y el gobierno de Dios en la tierra. El poder es la habilidad de Dios para hacer obras milagrosas o para manifestar su poder sobrenatural. Y ahora, ¿qué es la gloria? Es la atmósfera del cielo que la trae la presencia de Dios. La gloria es la presencia manifestada de Dios. Es la atmósfera del cielo. La atmósfera del cielo es la gloria. El poder del cielo es el reino y la habilidad del cielo es el poder. Pero dice por todos los siglos, o sea, del Señor es el reino, del Señor es el poder y del Señor es la gloria por la eternidad, por los siglos de los siglos. Es el reino, el poder y la gloria, la majestad, la sabiduría. Con sabiduría Dios fundó la tierra, con sabiduría Dios hizo al hombre, con sabiduría hizo Dios a la mujer, con sabiduría de Dios hizo todas las cosas. El salmista proclama que Dios es el único Dios grande y hacedor de maravillas, destacando su poder, sabiduría, verdad, fidelidad y misericordia. Dios es misericordioso y la misericordia de Dios es grande, sublime, y todo lo que Dios hace, lo hace en base a su amor y en base a su misericordia.
Número 2, Dios es hacedor de maravillas. Dios es hacedor, no hay amén aquí. Dios es hacedor de maravillas. O sea, yo creo que aquí usted no tiene problemas, usted pasa solvente económicamente, está sanito, no se deprime. O sea, ya no quiere que Dios haga maravillas en usted porque ya tiene todo, está completo. Dios es hacedor de maravillas. ¿Por qué les hago énfasis en estas cosas? Que Dios nos active esto cada vez que lo necesitemos, lo necesitamos todos los días, pero el día que estamos, como dicen muchos, cabizbajos. Entonces nunca se le olvide la grandeza de Dios, nunca se le olvide las maravillas de Dios y nunca se le olvide la sabiduría de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Dios en su sabiduría lo va a sacar del problema. Dios sabe hasta dónde usted va a aguantar. Es que yo ya no aguanto, este proceso es muy grande para mí. ¿Cómo sabe que es muy grande? Dios en su sabiduría sabe que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pase lo que pase, le va a ayudar a bien. Su pleito familiar le va a ayudar a bien. La enfermedad, aunque no sea buena, le va a ayudar a bien. La crisis financiera le va a ayudar a bien. El negocio que no se pudo concretar le va a ayudar a bien. Tal vez hay cosas que no le convenían. Al joven que lo dejó la novia le va a ayudar a bien. Al que lo dejó el novio le va a ayudar a bien. Algo. Dios va a planear en su vida. Dios va a planear algo grande en su vida. Dios va a planear algo grande en sus hijos. En su familia. En toda su casa. Éxodo capítulo 11. Vamos a Éxodo capítulo 11. Dios hacedor de maravillas. Mira a qué Dios servimos nosotros y a veces se nos escapa. A veces engrandecemos el problema y no el poder de Dios que tenemos. A veces engrandecemos la crisis y no el poder que nos va a sacar de cualquier crisis. Al profeta Elías lo alimentó en crisis. A usted lo alimentó en los tiempos del COVID. Casi un año encerrado, no se murió del hambre. Y creo que tenía más miedo usted morirse de COVID que del hambre. A pesar de que no había trabajo, los lugares estaban cerrados, pero usted no se murió del hambre y la gente no tenía miedo a morirse del hambre, sino a morirse del COVID. Y Dios lo libertó. Muchas personas murieron, sí, pero todo tiene un propósito. Y le voy a decir algo. Yo recuerdo que cuando en los tiempos del COVID yo hacía cultos en hogares. Y fue donde más gente reconcilió. Pero solo se le fue el miedo del COVID. Uno por uno se fueron apartando. Mucha gente viene a Cristo a los pies del COVID y gracias al COVID buscaron la iglesia y se quedaron. Otros por el miedo buscaron en muchas iglesias, no hablo solo aquí. Buscaron la iglesia y cuando vieron que no se morían, se fueron para el mundo de nuevo. Se fueron a celebrar que no murieron. Pero todo tiene un propósito, las plagas, los terremotos, las pestes, los falsos profetas, todo tiene un propósito. Hasta las cosas malas nos ayudarán a bien. Porque al que no crea los profetas verdaderos, los falsos, los van a engañar. Pero cuando usted conoce la palabra no va a ser engañado. Viene el tiempo donde la doctrina va a ser torcida, donde los hombres van a andar conforme a sus deseos, conforme a sus deleites, y van a engañar a muchos. Es importante el estudio de la Biblia, es importante conocer la voz del Espíritu Santo, es importante juzgar las profecías. Éxodo 11, versículo 9, mire qué poderoso este pasaje. Éxodo 11, 9. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón nos oirá. Escuche. Faraón nos oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Oiga muy bien qué poderoso es. Dice: Faraón no te va a oír. Puede ser que sea su hijo Faraón, puede ser que sea su esposa Faraón o su esposo. Y tal vez usted está en, vamos a la iglesia, buscar a Dios, dejar de beber, dejar de fumar, dejar la calle, nada de hermana Lola.
Pero ese es necesario que el corazón de Faraón se endurezca para que yo multiplique mis maravillas en Egipto. Entonces, entre más duro sea un hombre o una mujer, va a ver que gran testimonio va a venir detrás de él o de ella. Va a ver que va a ser alguien que va a decir: a mí me daba pena ir a la iglesia, me daba pena dar una Biblia, pero dar un cigarro no les da pena. Andar contando chistes vulgares en las esquinas, a los hombres más que todo no les da pena. A las mujeres hacer TikTok, ser desnudas no les da pena, pero ir a la iglesia sí les da pena. Yo he visto muchachas que cuando van a la iglesia predicando, que hacen los de multimedia tomando fotos y le hacen así, pero en la discoteca le hacen así. Sí, si pasa en la discoteca un paneo y un video, ahí quieren salir o salen con las cervezas. Pero si en la iglesia ya están los de multimedia tomando fotos o videos, ya voltean la cara por otro lado o la agachan como que les da vergüenza. Miren, no hay lugar más bonito que estar que en una iglesia. O sea, no hay lugar más hermoso que estar que en una iglesia. Aquí no se van a agarrar a patadas, aquí nadie viene armado, aquí nadie va a ponerse a pleito y nadie va a dañar a nadie. En una cantina así, en un billar así, en una fiesta así, en una feria así. Pero aquí venimos a recibir una palabra de aliento, una palabra de paz, aunque a veces una palabra que nos va a desafiar también. Una palabra que nos va a decir que andamos actuando mal, pero porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y les repito, y grabas este texto también, dice Éxodo 11:9, y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Pero le voy a decir esto, ahí la palabra clave, aparte de maravillas, es ¿el qué? Multiplicar. Dice: Faraón no me va a escuchar, pero esto tiene un propósito. ¿Cuál es? Yo voy a multiplicar las maravillas. Imagínense, si Faraón no endurece el corazón, en la primera señal, ¿cuál fue la primera señal que hizo Moisés? Convertir la vara en serpiente. Si Faraón se asusta y empieza a decir: no, este hombre puede hacer que nos llene de serpientes en este lugar, mejor dejémoslo ir, que ya no moleste. Pero no, llamó a los brujos y empezaron a hacer lo mismo. Los brujos tiraron sus varas. ¿Saben decir algo? La gente se reía porque los profetas a veces caminamos vara, pero los brujos caminan vara, y la vara representa autoridad y también representa dirección. Y les voy a decir algo: los brujos también tienen discípulos. Los profetas también tienen discípulos, tanto en el Antiguo Testamento como en la actualidad, de las cuales se les llama hijos de los profetas, a los discípulos. Vienen los brujos, tiran sus varas y ¿qué hacen? Se convirtieron en culebra. Pero lo maravilloso es que, escuchen, lo maravilloso es que las varas de los brujos convertidos en serpiente no tenían la capacidad de comerse la serpiente o la vara de Moisés. Pero podemos ver que la vara de Moisés convertida en serpiente sí se pudo comer la vara convertida en serpiente de los brujos. O sea, nuestra autoridad va a derrocar la autoridad de los brujos. Nuestra autoridad se va a terminar comiendo la autoridad de los brujos. Los brujos pueden crear, pero no pueden tener el nivel de autoridad que nuestro Dios nos ha otorgado. La autoridad de Dios es absoluta y es máxima. De Él procede toda autoridad. Pero le voy a decir algo: Dios es justo hasta con el mismo diablo. Si la gente le abre puertas al diablo, el diablo ataca. Entonces, si los brujos se vienen en mi contra, si los brujos se van en su contra, comienza a cerrar puertas y la vara suya, o sea, la autoridad suya, se va a terminar comiendo la autoridad de los brujos. Van a ser burlados los brujos, sí. ¿De dónde? De Comayagua, de Honduras, de donde sea que estén. Van a tener que salir humillados ante la autoridad que Dios nos ha otorgado. Tenemos autoridad delegada. Nosotros no tenemos autoridad por sí mismos, tenemos autoridad del reino.
si las maravillas se van a multiplicar. Usted dice, yo estoy orando por esto, pero no he salido. Yo tengo tantos años, tantos meses o tantos días de estar orando por esta situación, pero yo no he salido. Si el diablo no quiere oír, soltar mis hijos del alcohol. Si el diablo no quiere oír, sacar mis hijos de las drogas, es para que las maravillas de Dios se multipliquen. Pero va a ser libre, será libre, pero no se detenga de clamar, no se detenga de orar. Después de eso, empezó Moisés a hacer más maravillas y señales en la tierra de Egipto, de los cuales las señales y maravillas que Dios hizo en Egipto fueron 10, las 10 plagas de Egipto, fueron 10. La vida de Moisés fue una vida de milagros, de señales. Dice la Biblia que no hay otro profeta que haya hecho los milagros, las señales y los prodigios que Moisés hizo en tierra de Egipto. Y camino en el desierto también vieron maravillas. Número 3, la excelencia de Dios. La excelencia de Dios. Dios todo lo hizo bueno en su tiempo, dice la palabra. Todo lo que hizo Dios fue bueno en su tiempo. Entonces Dios tiene cosas buenas para usted. No duda que Dios quiere bendecirlo. No solamente le hablo de casa ni de carro, le hablo de salud, le hablo de tener paz en el corazón, le hablo de tener tranquilidad en su casa, le hablo de dormir bien. Hay gente que tiene cama, pero no tiene un sueño grato. Hay gente que tiene la mejor cama, pero no duerme bien. Hay gente que tiene dinero, pero no tiene salud. Hay gente que tiene carro, pero no tiene dirección, no saben para dónde van. Puede tener cosas materiales, pero si no tiene la sabiduría de Dios, la guía de Dios, de nada sirve lo material. Hay gente que no puede dormir bien en una cama, pero es lo que tienen paz, durmiendo si es posible hasta en el suelo. Dios va a hacer milagros, maravillas y lo va a bendecir en gran manera en todas las áreas, no solamente en lo material, sino también con paz en su corazón. Bien. Con paz en sus hijos, que sus hijos le den paz a ustedes y no que le den problemas. Bien. La excelencia de Dios se manifiesta en ¿qué? En su grandeza, en su poder, en su sabiduría, su verdad, su fidelidad, su amor y misericordia. David escribió el Salmo 86 como una súplica directa. Esto se lo va a leer hasta despacio. David escribió el Salmo 86 como una súplica directa de ayuda divina en días de angustia. Yo solo leí el versículo 10, pero si usted lee todo el Salmo 86, David estaba pidiendo ayuda de Dios, porque los enemigos se habían levantado en contra de él. Le voy a repetir, David escribió el Salmo 86 como una súplica directa de ayuda divina en un día de angustia. David pidió la ayuda, la misericordia y el aliento de Dios para superar un periodo de opresión provocada por hombres impíos que se habían levantado en contra de él. La gente debería llenar los templos, todos los templos, por grandes o por pequeños que sean que estén bien o sean que estén mal. Los hospitales están repletos entre más enfermos hay. Cuando la gente está sana, los hospitales están vacíos. Cuando la gente está sana, las clínicas están vacías. Cuando la gente está sana, el seguro está vacío. Pero cuando la gente está enferma, cuando hay una epidemia, cuando hay enfermedad, los hospitales se llenan, las clínicas se llenan. Pero la gente dice, vamos a la iglesia. Es que soy un pecador. Lo que yo hago, Dios creo que no me lo perdona. Las iglesias deberían estar llenas de pecadores. Nosotros somos pecadores arrepentidos. El Señor ya nos limpió, ya borró nuestros pecados pasados. Lo que debemos de hacer es vivir esa vida un día a la vez. Pero nuestros pecados pasados ya no se cargan con el pecado pasado. Ese fue borrado.
Si usted es una deuda en la ferretería, en la pulpería, o a alguien, y de repente usted llega, trabaja, llega con el dinero y dice, aquí vengo a sacar mi cuenta, y viene la persona, agarra un recibo y le pone cancelado. Usted va a dormir con tranquilidad y usted va a tener paz en su corazón. Jamás va a dormir y dice, yo debo 500, ya no lo pago, pues. Ya lo pagó, debo 1000, ya lo pagó, ya dice cancelado, pagado. Entonces los pecados que usted cometió en el pasado, eso dice pagado. Y el sello es no en negro como lo hacen aquí en las ferreterías, es en rojo, con la sangre de Cristo, y dice pagado. Sus pecados ya fueron perdonados, sus pecados ya fueron pagados, así que no dejen que nadie lo condene ni que nadie lo juzgue. Dios ya lo perdonó. Hoy se arrepiente alguien, Dios lo perdona. Sale mañana y estoy yendo a la iglesia, si vos sos gran pícaro, si vos gran bolo, si vos mujeriego, por lo que sea que le digan, Dios ya lo perdonó. Si lo hizo de corazón, Dios lo perdona. Aunque los humanos juzguen, los humanos no perdonan, pero el Señor sí, y vale más el perdón de Dios que la opinión de los humanos. No permita que lo carguen con que le acusen de pecados pasados. Dile gracias a Dios porque ya fueron perdonados, mi amor, y viva en libertad en Cristo. Viva en libertad en el Señor. Y número 4, con esto termino, un fundamento para la fe. Esto es como un consejo. Un fundamento para la fe. Debemos de vivir por fe. Y así iniciamos este mensaje. Vivir por fe. Creerle a Dios. Que Dios nos va a sacar adelante. Dios va a pagar nuestras deudas. Dios va a sanar nuestras dolencias. Dios va a liberarnos de cualquier depresión. Dios va a sanar nuestro matrimonio. Dios va a sanar nuestros hijos. Dios va a sanar lo que tenga que sanar nuestra vida. Nuestro deber es permanecer en Cristo. Y caminemos hacia adelante. Sin importar nuestras debilidades. En Cristo nos vamos a fortalecer. En Cristo nos vamos nosotros a llenar de autoridad. 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 4:20. Un fundamento para la fe. Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor. Fuera de Él no hay otro, fuera de Él no hay quien salve. El reino de Dios consiste en el poder del Espíritu Santo. 1 Corintios 4:20 le dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Otro versículo corto, miren que los versículos aquí hasta los podemos aprender. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El poder son los hechos de Dios en la tierra. De nada sirve que Dios diga, yo soy tu sanador y no nos sane. De nada sirve que diga, yo soy tu libertador y no hay liberación. Entonces el reino de Dios consiste no solo en palabras, sino en poder. Lo que la Biblia dice se puede experimentar en la hora. La sanidad se puede experimentar en la hora. La liberación se puede experimentar en la hora. La provisión sobrenatural se puede experimentar en la hora. Todo lo sobrenatural se experimenta teniendo íntima comunión con Dios. La conciencia de que Dios es el único Dios y hacedor de todas las cosas es la base sobre la cual David puede confiar plenamente en Él. ¿Cuál es la confianza de David? Aprendamos de David en esta mañana. David tenía la confianza en Dios y el temor a la muerte o el temor a sus enemigos lo apaciguó confiando plenamente en la cobertura de Dios. O sea, la cobertura de Dios es más grande que los enemigos que se levanten en contra de ustedes. Hablo de enemigos espirituales. David se refugiaba en ¿qué? En la grandeza y el poder de Dios. Mire que esto me gustó a mí cuando estaba escribiendo. David se refugiaba en la grandeza y en el poder de Dios. Mira, a veces los hijos se enferman. Usted se preocupa. Le llega al médico, no le llegan los medicamentos. Entonces, ¿qué debo hacer? Como David, refugiarme en la grandeza y en el poder de Dios, y Él hará la obra. Él se moverá. No importa el tamaño de su problema. Lo más importante es el tamaño de su fe. Escucha, Torrena.
Se lo repito, no importa el tamaño de su problema, lo que importa es el tamaño de su fe para enfrentar los problemas. Su Dios es más grande que cualquier problema. Y con esto voy cerrando. En esta mañana, digámosle, como le decía a los discípulos, Maestro, aumentanos la fe. Porque esa fe mueve montañas, porque esa fe mueve montes, porque esa fe hace que los árboles se desarrollen y se vayan a la mar, o se le habla de manera simbólica. ¿Qué es más grande? La sanidad de su hijo, el levantamiento de su negocio, a que una montaña sea quitada y llevada a la mar. Si la fe tiene la capacidad de mover montañas, y hablo de manera literal yo ahorita, tiene la capacidad de mover lo que tenga que mover para sanar a su hijo, para levantar su negocio y para salvar